eh, simplemente por el hecho de que gasta más señal y no quiero dejarlos colgados, es lo único que me preocupa. Gracias, chicos. Es lo único que me preocupa, dejarlas colgadas y entonces anulo la cámara para no tener problemas, pero si se me corta el audio, si se me corta lo que sea, ustedes me escriben y yo las leo. Estoy atenta. Bien, como les decía, el tema que vamos a trabajar hoy es sobre el género. Eh, no sé si estoy presentando o no estoy presentando. Toda la pantalla. No, acá. Les hago una consulta. ¿Me pueden confirmar si están viendo lo que les estoy mostrando? ¿Y ven el power cuando yo lo proyecto? Listo. Todo lo que necesito. Muchas gracias. Bien. Obviamente cuando se sume alguien, vamos a salir del power, pero mientras tanto lo vamos a ir viendo y les voy viendo que me vayan siguiendo. A ustedes a que realicen, tomen una postura crítica ante el tema. Veníamos hablando sobre la filosofía clásica y esto nos ubica en el tiempo, en un lugar como mucho más distanciado de la realidad actual, en el contexto actual que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, este contexto actual que se nos presenta a nosotros ha sido, no sé por qué, este contexto actual que nosotros estamos viviendo ha sido construido. No la escucho, me dice. ¿Cómo que no me escuchas? ¿Ahí me escuchan? Tengo activado el micrófono. Ah, bueno. Cuando proyecto el power, ¿no me escuchan? Uy, me afecta esto de la tecnología, chicos. Bueno, vamos a ir viendo. No voy a compartir pantalla completa, sí puedo ir leyendo los eh, mensajes de ustedes. Eh, bien, entonces les decía que ustedes han venido hablando desde la filosofía clásica, que se desarrolla en medio de un contexto histórico en donde las miradas están sesgadas por aquello que estaba legitimado, aquellas miradas legitimadas propias de cada época. Nos vamos a venir unos cuantos siglos más al futuro, digamos, y vamos a empezar a trabajar sobre el tema de género. Bien, eh, ustedes saben que, y ya lo han repetido casi como de manera casi sin eh, razonarlo, los seres humanos somos seres bio, psicosocial. Bio significa que tenemos vida, psico que tiene una psiquis y social que debe compartir con la sociedad. Todo el mundo lo repite desde la escuela, pero tiene todo un contexto que lo atraviesa y que lo define como tal y que le da un peso simbólico de magnitud eh, grande, digamos, no me salió la palabra, perdón. Entonces, nosotros que decimos que los seres humanos son seres relacionales. ¿Y esto qué significa? Que los seres humanos no somos seres autónomos, que nacemos y sobrevivimos en un mundo natural sin la necesidad del cuidado de un otro. El profesor Eduardo desarrolla el tema de Dussel, que supongo que lo va a desarrollar más adelante o la próxima clase, la verdad desconozco, que habla específicamente de esto. Pero nosotros vamos a tomar la idea que traemos desde los saberes depositados en algún cajón, que sabemos que los seres humanos no sobrevivimos, es decir, no nacemos y sobrevivimos solos, sino que necesitamos de un alguien que nos brinde cariño, que nos brinde afecto, que nos brinde alimento, que nos brinde cuidado, y de esa manera poder sobrevivir. ¿Y cómo aprendemos?
a vivir en sociedad. Aprendemos a través de un proceso de socialización y de endoculturación, que es a través del cual nosotros adquirimos las pautas culturales y relacionales que están legitimadas en la cultura donde nosotros nacemos. Vamos a ir más despacio. ¿Qué quiere decir? Que si yo nazco en un contexto como la Argentina, mi mirada sobre el mundo va a estar sesgada por una mirada legitimada a través de la cultura como correcta, ¿verdad? Me va a marcar parámetros de lo que estaría correcto y lo que estaría incorrecto. Si yo nazco en un contexto de Medio Oriente, en medio de una civilización completamente diferente, civilización no como avanzado o retrocedido de caracteres modernos, no sé cómo decirlo, sino como de otra cultura bien diferente, la mirada del mundo se va a encontrar sesgada. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Sesgada por esa cultura determinada. ¿Y esto cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar basándonos en el género, es muy fácil. Ser mujer en la Argentina no implica los mismos roles que ser mujer en Italia, en Bolivia, en Estados Unidos, en México, en Afganistán, en Turquía. No implica lo mismo. Mis roles, esos papeles que yo debo desempeñar por ser mujer, no son los mismos. La cultura me va a marcar esas pautas que yo debo seguir. Y en este proceso de socialización que nosotros vamos aprendiendo, en el que vamos aprendiendo cómo es vivir en sociedad, vamos a ir adquiriendo pautas culturales. Estas pautas culturales serían, ¿vieron cuando uno está comiendo en la mesa que le dice al niño los pies no van en la mesa? En la primera etapa de socialización, que es la que se vive en la familia, la infancia, al niño se le enseñan, las normas básicas de convivencia. Dibújenselo en la mente. ¿Cuántas veces han puesto los pies arriba de la mesa y la mamá o el papá les dicen, no, arriba de la mesa no van los pies, lávate las manos antes de comer, no te toques la nariz, no te metas los dedos? El niño va adquiriendo esos prohibido, que están legitimados en la cultura. Nosotros vemos como de mal gusto o de normas pocos finas, vamos a decir, para no caer en un conflicto de conceptos, que se erupte en la mesa. Sin embargo, hay culturas en las cuales entienden que eruptar en la mesa es una sobre el lenguaje del cual no es el peso, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tiene que ver con todo un sistema de dominación imperante y con toda una aceptación cultural. Y el lenguaje es a través es el aparato a través del cual nosotros expresamos la realidad y la miramos, la vivenciamos, y es una construcción simbólica que cada sociedad aporta y puede lograr nombrar, y ese nombrar un algo implica una carga simbólica. ¿Hasta ahí me van siguiendo o los enredé? Los veo conectados, pero no sé si me van siguiendo. Es una presentación, así que no se traumen. Hello. ¿Van entendiendo? Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Gracias, Yael. Cualquier cosa me interrumpen. Bien. Como les contaba, el tema que voy a desarrollar es pedagogía feminista por Diana Mafía. Diana Mafía empieza este documento intentando
presentar diferencias entre el sexo y el género como algo que debería ser simple, pero que de repente necesita que nos detengamos a analizar para quedar de acuerdo dentro del lenguaje, que es el significado que le vamos a dar a cada uno de los términos. Fíjense, he seleccionado 3 imágenes, cada imagen tiene un sentido. Pueden ver en la imagen superior, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que es motivo de celebración porque en 1990 tuvo lugar el hecho de haber sacado la homosexualidad del Manual de Enfermedades, y la Organización Mundial de la Salud publicó esto de sacar de este manual de enfermedades a la homofobia, a la homosexualidad, perdón, que estaba hasta 1990 dentro de las enfermedades. Estaba considerada una enfermedad. Fíjense qué fecha les estoy diciendo. No les estoy diciendo hace 100 años atrás, sino que les estoy diciendo una fecha muy reciente. También fíjense en qué fotografía que hace referencia a las características biológicas, que se espera que uno simplemente puede ver los interruptores de luz o de lo que sea, corrientes, interruptores, bien diferenciados para el varón y para la mujer, concentrándose en los aspectos para el hombre y para la mujer, concentrándose en los aspectos biológicos. Y debajo tienen una foto en donde se diferencian, por lo menos, y antes de desarrollar la teoría, la diferencia de posibilidad de acceso entre varones y mujeres. Bien, lo primero que vamos a desarrollar es el contexto, el concepto de sexo. Entonces, dentro de un paradigma, de una mirada positivista, biologicista, se considera que el sexo es aquel que se encuentra determinado por la biología. ¿Qué es esto? Implica todas las características biológicas que determinan un macho o una hembra dentro de una especie. En este caso nos vamos a centrar en la especie humana. Fíjense cuántas veces una persona, una mujer, se encuentra gestando y al decir que está embarazada de una nena o de un varón, los regalos que se hace para homenajear esa nueva vida que va a llegar tienen diferentes colores bien definidos según su sexo biológico. Y esto implicaría regalarle a las nenas juguetes rosados, ositos, pinchitas, y a los varones regalarles equipos de fútbol, tamaño bebé me refiero, regalarles pelotas, sonajeros celestes, ropa celeste. A nadie se le ocurre, a nivel cultural, que si alguien está gestando una niña, comprarle ropa azul. O quizás eso está más permitido. Pero definitivamente si una persona está gestando, una mujer está gestando un niño, varón, no se le va a regalar ropa rosada, ni se le va a regalar un traje de princesa, sino que ya desde el vientre se le otorgan por sus características biológicas a los seres humanos una cierta cantidad de pautas que por lo menos la sociedad va a esperar que responda. Este paradigma basado en la sexualidad comienza a entrar en una crisis a lo largo de los años y sobre todo en los últimos 100 años. Fíjense, en realidad en 1990 recién se habla de la homosexualidad como no una enfermedad. Este paradigma empieza a entrar en crisis porque se empieza a identificar esta supremacía del varón por sobre la mujer para la oportunidad de comisiones, para la oportunidad de decisiones, para la oportunidad laboral. Se empieza a entender que hay una diferencia que por el hecho de tener cargas biológicas hace que unos u otros
tengan mayor posibilidad de acceso a determinados derechos. Frente a este paradigma que de repente yo en una clase la semana pasada hablaba de ello, decía, bueno, ¿cuántos de nosotros nos hemos realizado un genograma? ¿Cuántos de nosotros hemos querido saber cuánta carga XX o XY tenemos dentro de nuestro sistema, de nuestro cuerpo? Y la mayoría de las personas dice, de hecho, si no casi todas, dicen que jamás se han realizado un genograma. Entonces, la variabilidad que hay de XX a XY es infinita y corresponde a cada persona individual. Entonces, no hay una posibilidad de ser solo XX o X a nivel genético. Sin embargo, hay diferentes posturas basadas en un sistema de dominación imperante que a lo largo de los años ha determinado que para varones y mujeres hay determinados roles a cumplir que se niega o que por lo menos está batallando con esta nueva idea. También aparecen ciertas excepciones a las reglas biológicas, donde este paradigma empieza a encontrar contradicciones. En la República Dominicana, al sur de República Dominicana, se encuentra una tribu que se llama Hueve 12. Y si bien desde la comunidad científica se ha hablado de esta tribu como una repetición constante de una mutación, la realidad es que nacen niños sin desarrollar las gónadas masculinas, el aparato genital masculino, y cuando ingresan a la edad de la pubertad, empiezan a desarrollar, su vulva empieza a modificarse, generando testículos y pene. No en todos los niños, pero sí en una gran mayoría. Entonces empiezan a surgir ciertas cuestiones como, ¿qué es esto? Lo biológico no viene determinado desde antes, o sí, de hecho lo biológico es algo que una vez gestado se ha producido, pero no es determinante. Después tenemos personas con hermafroditismo que nacen con los dos aparatos reproductores, masculinos y femeninos, y frente a ello, frente a todo esto que determina el sexo biológico, las culturas empiezan a marcar ciertos mandatos sociales que implican responder a esas características biológicas a fin de cumplir ciertos roles. Es decir, entonces no sé si me van a entender. Bueno, bien. ¿Qué plantea el nuevo paradigma? El nuevo paradigma que implica repensencias claras en la conformación de los cuerpos humanos, el género no es algo determinado. El género va a variar, va a ser ese concepto que se va a utilizar para construir simbólicamente, ideológicamente, históricamente, religiosamente, esa carga de roles que debe cumplir una mujer o un varón. Y Simone de Beauvoir, una pensadora feminista de otros contextos históricos, se plantea todo esto que la sociedad le exige para cumplir como roles por ser mujer, y plantea esto de que precisamente una mujer no nace, que la mujer se hace, se construye, aprende con H, quiere decir tomar algo y hacerlo parte, aprende y construye las subjetividades que hacen que esa mujer sea mujer dentro de ese contexto histórico. Entonces aparecen ciertas conductas estereotipadas. ¿Qué se espera de una mujer, por el hecho biológico de ser mujer, actúe de una determinada manera y un varón actúe de otra? Entonces, cuando una mujer rompe esas reglas culturales bien dispuestas y se atreve a comportarse, entre comillas,
como la sociedad espera de ella, el resto de la sociedad deposita en ella una mirada como juzgatoria, como determinante, pero mucho más pesada la mirada de la sociedad si un varón empieza a eh, actuar como mujer. Fíjense, ustedes, yo no sé en las generaciones de ustedes, pero cuando yo era adolescente, no sé tanto tampoco, eh, se celebraba la fiesta del mariposón el 21 de septiembre. ¿Qué era esto? A través de la ridiculización del rol de la mujer, se trazaba grotesca, eh, el que se animaba a disfrazarse y se generaba todo una... en las escuelas se legitimaba una práctica de burla hacia la mujer como de manera grotesca. No sé, desconozco si eso se sigue practicando, pero por lo menos en mi época de joven era común. Estoy revisando el chat, no hay nada. ¿Me escuchan, chicos? ¿O estoy hablando sola como Talía? Silencio. Bueno, bien. Sí, profe. Ay, gracias. Muy bien. Bien. Por favor, si ustedes quieren sumar algo, sumen. Somos poquitos, así que no tengan vergüenza. Bien. Frente a esto, que les venía contando, que la sociedad eh, le deposita a varones y mujeres un rol, un papel a desempeñar por el hecho de tener ciertas características biológicas, también lo vemos a través de los juegos, del deporte, de las actividades que una mujer puede realizar y que un varón no puede realizar. Hasta hace un tiempo atrás era impensado que una mujer pudiera estar integrando un plantel eh, en una televisión, perdón, en un programa de televisión hablando de fútbol, porque el fútbol es para varones. Hasta hace un tiempo atrás era impensado que hubiera árbitros de partidos de fútbol mujeres, porque era impensado, era un deporte pensado para varones. De hecho, mujeres jugando al fútbol era impensado. Deportes como el rugby eran, eh, son impensados para las mujeres, o la mirada de aquellas personas que eh, tienen un netos epocal diferente, es decir, ¿qué es esto? Esta dimensión de la cultura construida eh, en otra época del tiempo, prácticamente, mucho más extenso el concepto, pero prácticamente quiere decir eso. Es decir, el modo en que mi abuela va a mirar cómo me comporto yo como mujer, claramente en algunas cuestiones no va a coincidir que el modo en que yo vivencio ser mujer, o que mi madre vivencia ser mujer, o que mi hija vivencia ser mujer. Entonces, para, para a raíz de las diferencias biológicas, se depositan estos roles a cumplir a través de conductas estereotipadas entre lo femenino y lo masculino. El deporte, los juegos, las nenas juegan a las muñecas, los varones juegan a los autitos, las nenas juegan a la cocinita, los varones juegan a la construcción, no sé, a la guerra. No quiere decir que el niño juega esos juegos porque los elige, sino porque quienes los vamos socializando, no le regalamos a la nena armas o no le regalamos a los varones ponis. Y muchas veces los varones piden un pony, una muñeca, pinturitas, y lo primero que va a responder la mamá y el papá, no, eso es de nena. Y del mismo modo, si una nena pide autitos, armas, set de construcción, ¿qué se le va a responder? No, eso no, otra cosa, eso es de varón. Ni siquiera hay una intención maliciosa en ello, sino que es casi aceptado y lo hemos naturalizado de tal manera que no nos permitimos replantearnos qué significa
que esto es para varón y que esto es para mujer. Entonces ya desde las características biológicas se les pone ese saco, ese traje, para que cumplan con ciertos roles, y se los va metiendo a los niños dentro de esto, de, ay, los varones no lloran, ay, qué maricón. Uno los construye a los varones y construye a las nenas se les permite llorar. ¿Por qué? Porque culturalmente, a través de este traje que les hemos puesto a las nenas, mujeres, les decimos que las mujeres son más sensibles. No quiere decir que sean más sensibles, las hemos construido más sensibles, nos han construido más sensibles. Entonces, Simón de Beauvoir plantea, eh, decimos que el sexo es a la biología lo que es género a la cultura. Esto de que el sexo lo define el aparato reproductivo, aquello que vemos, simplemente por verlo en una ecografía ya decimos es varón, entonces le compran determinado traje. Y si es mujer, entonces le ponemos determinado traje. Bien, la próxima placa hace referencia a esto de la construcción que yo venía desarrollando. Fíjense, si decimos que el género es una construcción sociocultural, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué decimos con construcción? ¿En qué nos basamos? Tienen una imagen de una campaña publicitaria para, creo que es de 2017 o 2018, para el Día del Niño, que Carrefour hace toda una... ustedes saben que cuando llega el Día del Niño, como cuando llega Pascua, como cuando llega cualquier celebración culturalmente eh, legitimada del sistema capitalista, y el consumismo se alinean de tal manera para que uno entre al supermercado y todo hable de, en marzo, las clases, en un día del padre, cosas para varones, herramientas, tenés la Candecker hasta en el techo, que el taladro, que la moladora, que no sé qué, que no sé cuánto, llega el día de la madre y sacan las procesadoras, la batidora, el lavarropas y regalarle a mamá una cafetera, pues como si a mí no andaría con la cafetera, como si anduviese con la cafetera debajo del brazo, regalarle a mamá una batidora, no sé qué modelo, como si por mi condición biológica o de género eh, me definiera tener determinada batidora, pero frente a esto, el sistema capitalista, obviamente, constructor de este tipo de trajes, tipo de roles, saca su provecho. Entonces, en esta campaña publicitaria de Carrefour en 2017-2018, no recuerdo, para el Día del Niño, todas las sucursales de Carrefour en Argentina, supongo en América Latina también, en toda América Latina, habían empapelado el supermercado y los alrededores haciendo publicidad de las ofertas de juguetes con bien diferenciado los roles para varones y mujeres. Fíjense, con C de campeón, un varón sentado con un autito, con un casco, colores azules, y con C de cocinera, rosado y un set de cocina para niños. Fíjense de qué manera se construye. Se construye desde la infancia, se construye desde la escuela, se construye desde el sistema capitalista, se construye desde el consumismo, se construye lo que se espera para varones y mujeres. Eh, en la foto con la que he compartido al lado, eh, esta foto es de 2016, mientras había una reunión entre el rey de España y un representante de la dictadura saudí. ¿Para qué? Para intercambiar petróleo y hacer convenios de venta de petróleo. Se estaba eh, castigando con la muerte a una mujer eh, activista femenina por los derechos de la mujer. Entonces, fíjense de qué manera el mundo se construye a pesar de, y una persona, ya hablar del rey de España es como mucho decir que a estas monarquías, así sean
conjuntamente con un sistema democrático, ¿cierto? Este rey de España, este representante de otro país en donde a las mujeres no se las decapita ni se las cuelga por pensar distinto, no lo determina un gobierno, eh, como haciendo como si no pasara nada, se encuentran dialogando para hacer un tratado de comercio entre estas dos naciones. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Vamos entendiendo? Hasta ahora el tema, ¿cómo les parece? Hola, profe, yo me sumé hace un ratito, pero se entiende, creo que enganché bien por dónde viene la clase. Gracias. Pero de hecho necesito ver si Profe, hay yo algo. Ah, bien, gracias, gracias. Interrumpan, chicas, por favor. Bueno, Diana Mafia empieza a desarrollar dentro de este documento que yo les voy a compartir más adelante una necesidad de ponernos de acuerdo con ciertas terminologías para saber cuál es el peso real sobre lo que estamos diciendo y cómo estamos vivenciando el ser mujer y el ser varón. Y cómo responder diferente a los mandatos sociales implica la mirada determinante de otras mujeres y de otros varones que no se han cuestionado si lo que realmente están, el papel que están representando, dado por la sociedad, es lo que realmente sienten, si no es simplemente responder un mandato social. Entonces Diana Mafia intenta ponernos de acuerdo frente a ciertas terminologías. Y si ven las imágenes, no no digo sí, caprichosamente he elegido estas imágenes, porque porque la construcción de una mujer y la mirada de otras mujeres y de otros varones sobre esa mujer implican un peso simbólico de gran magnitud y una posibilidad de ser en el mundo casi sesgada por el hecho biológico de ser mujer, ¿sí? Entonces, Diana Mafia empieza a desarrollar el tema de... Sí, escucho. ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Quiere decir algo? no hay. Bien. Entonces, Diana Mafia empieza a decir, bueno, dentro de todos estos movimientos que se están desarrollando a favor de la posibilidad de obtener ciertos roles, de obtener ciertos derechos, perdón, de obtener ciertos derechos, hay una construcción negativa de lo que implica el movimiento del feminismo. Entonces, debemos aclarar, dice Diana, el feminismo no es la contracara del machismo, no es el machismo al revés, no implica ese tipo de contradicción, implica algo más. El feminismo lucha por la eliminación de todas las formas de discriminación. Implica no solo el sexo, sino la raza, la etnia, la orientación sexual, la edad. Dimensionen esto que les contaba recién, que recién en 1990 se sacó dentro del manual de enfermedades a la homosexualidad. Voy a estornudar. En 1990. Eso implica eh, años de negar personas, de negar sentimientos y vivencias por el simple hecho de eh, encasillarnos en ciertas conductas por el hecho de tener ciertos atributos biológicos. Entonces se plantea que el feminismo no es una cuestión hormonal, no significa, fíjense de qué manera está tan naturalizado esto de decir que la mujer está atravesando el periodo menstrual y está loca. Ahí es hormonal, ay, eh, porque no le vino. Eh, Todo esto tiene una construcción tan grande, simbólica, es la violencia, es un modo de violencia simbólica tan grande para la mujer como una deslegitimación de su pensar o de su accionar, una cuestión hormonal. El feminismo es ideológico, y tiene una mirada crítica de la situación
desarrollado por corpus teóricos, por necesidades de derechos, por necesidades de por la necesidad de igualdad. Ya vamos a ir desarrollando las olas del feminismo. Entonces dice, no, no es la contracara del machismo femenino. ¿Por qué? Porque el feminismo no agrede sexualmente, no prostituye, no invisibiliza, no cosifica. No, el machismo nos niega el placer. Esta mujer que por cambiar, por tener varios nombres varios nombres, perdón, varios parejas, es juzgada desde la mirada de la sociedad como una mujer fácil. Si yo las invito ahora a que ustedes busquen en el diccionario, lo voy a hacer con ustedes, si ustedes me van a ir viendo, me interrumpen si no lo ven, vamos a buscar, y el mundo me acompaña, y la tecnología me acompaña, para que vean que no les estoy intentando mentir ni nada por el estilo, que me dice acá, me sacó algo. Esto sé que no voy a compartir, ya lo intenté. ¿Todo bien? ¿No se cortó? Yo me veo en línea y sigue grabando, así que no se corta. No, por ahora no. Significado de paz. Gracias, chicos. Fíjense, ¿ven la pantalla de Google? Sí, se ve. Bien. Yo busqué en el significado de fácil. Dice, primer significado, que se entiende o hace o consigue con poco esfuerzo, que se produce sin esfuerzo excesivo, que es probable, que es adecuado para algo. No sé si ustedes lo leen desde los teléfonos de donde están viendo la clase o no, pero dice, significado número 5, mujer, que se presta sin reparo o recato excesivo a relaciones sexuales. Si esto no tiene un peso simbólico para definir a una mujer por lo que tiene que responder por el hecho biológico de ser mujer, decir que es fácil en un significado de la Real Academia Española implica que una mujer se preste sin reparo o recato excesivos a mantener relaciones sexuales, no, me parece que es lo más gráfico para que ustedes puedan ver de qué manera se nos construye a las mujeres y se nos dota de ciertos atributos, o ciertos roles, perdón, a cumplir por el simple hecho de ser mujer. ¿Cuán violento es leer algo así? Se nos cosifica, se nos niega el placer, se nos busca dependientes. El concepto de nosotros. Profe, se cortó. Esas no se encuentra en igualdad de condiciones, se encuentra Profe, el audio. Acá estoy. ¿Me ahí escuchan? volvió. Tengo internet, no se me había cortado, pero me preocupa. ¿Había alcanzado a desarrollar la placa? ¿La siguen viendo? Cerré. Yo no la veo De ahora. las cosas. ¿No la ves? Ahí voy de vuelta a presentación. ¿Pantalla? Ahí estaría presentando toda la pantalla. ¿La ven? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Entonces hablaba de esto de entender que el concepto de nosotras, que el movimiento feminista eh, intenta instalar, es a nos con otras, es a entender a las otras, es acompañar a las otras. Que mi vida, que a mí no me hayan matado a una hija, no me hayan violado a una hija, no me hayan matado a mí, no me hayan violado a mí, no implica que yo no pueda tener cierta empatía con otra mujer porque sí lo haya vivido.
Y yo les decía recién, bueno, dentro de esta construcción de lo que se espera de ser varones y ser mujeres, la mirada de las otras personas nos construye. La próxima placa es sobre la misoginia. Y la misoginia, uno dice, ay, no hay posibilidad de que exista la discriminación por el hecho de ser mujer o que las mujeres no tengan la misma posibilidad de acceso a derechos o a trabajo como los hombres. Pues de hecho sí existe. Pues de hecho el techo de cristal que está medido en la capacidad en la posibilidad de trabajar por ejemplo, en educación, eh, en la diferencia entre varones y mujeres en acceso a cargos es muy significativa. Precisamente hay una gran diferencia que surge a partir de los cargos más altos. Es decir, que, por ejemplo, en mi universidad, nosotros somos docentes auxiliares, después somos docentes haciendo carrera docente, después viene un cargo de JTP, que es superior, jefe de trabajos prácticos, después viene un cargo de adjunto, de la asignatura, que sería el responsable de la asignatura, un cargo de profesor asociado, y eso va subiendo de manera jerárquica. Ahora, la posibilidad de acceso como docentes auxiliares es igual para varones y mujeres. Para jefes de trabajos prácticos, la comparación se encuentra sin grandes modificaciones, pero tendientes a la mayor posibilidad de que sean los varones quienes adquieran estos puestos de trabajo. Y ya cuando hablamos de adjuntos, hay mayores posibilidades, amplias y más superiores posibilidades, de que sean varones y no mujeres quienes accedan a esos cargos. Si bien se ha ido modificando a lo largo de los años, ese llamado techo de cristal es esa posibilidad al acceso o no. Y fíjense si no es dispar la posibilidad de acceso, porque de hecho la mujer cumple con determinados roles, no solo trabaja, no solo estudia, sino que además es madre, cría a sus hijos, los ayuda con los deberes. La carga de actividades que una mujer tiene por el hecho de ser mujer no es la misma, ¿sí? Los matrimonios se construyen, las relaciones de pareja se construyen. Esto no quiere decir que todos los varones tengan determinadas conductas ni que todas las mujeres tengan otras conductas. Implica, vamos desde lo general. Bien, la misoginia se define como ese odio, rechazo hacia las mujeres y una eh, es una construcción ideológica basada en la discriminación y la subordinación de la mujer, siempre pensándola como inferior, ¿sí? Por eso hablo de subordinación, en donde se pautan ciertas reglas bien estrictas para la mujer y reglas para los varones. Diana Mafia hace toma un autor, que acá cuando armé la placa no lo puse, así que pido perdón, que plantea que mientras sigamos pensando eh, que no existe la misoginia y que no entendamos que la mujer es para el misógino lo que el judío para el nazi, o el negro para el racista, o el homosexual para el homofóbico, las mujeres van a seguir cayendo como moscas en la sopa, muertas por femicidio, muertas por su condición de mujer, por su condición de cosificación, por su condición de mujer de, ¿sí? Es tan grave como eso, la misoginia. Pero ¿cómo se mantiene esto? ¿Cómo se sostienen estos roles determinados de estas pautas conductuales para varones y mujeres? Esas cargas de subjetividades que son construidas en la cultura vienen de la mano de un sistema de dominación que todo el tiempo están escuchando patriarcado, 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 el patriarcado, que se va a caer es el patriarcado. Pero ¿qué es el patriarcado? Entender qué es el patriarcado tiene toda otra significancia. Esto es un sistema político, ideológico, en donde le proporciona al varón, por el hecho de ser varón, ciertos privilegios. A través de esas diferencias biológicas, el varón goza de ciertos privilegios en detrimento de ciertos derechos o posibilidades de ser en el mundo que tiene la mujer en comparación, ¿sí? Victoria Schwab habla de que el patriarcado es la toma de poder histórica por parte de los hombres. Esta definición biológica que lo haría superior
a las mujeres, basado simplemente en un sistema político-económico a través de las características biológicas por el hecho de ser varón. ¿Qué implica el patriarcado? Implica el sometimiento de la mujer a estas pautas culturales o a responder a estas pautas que veníamos desarrollando. Esto implica la maternidad forzada. Si tenés útero, es como casi impensado, como la que tiene útero es la mujer, bueno, debe de gestar. Hay una serie muy fuerte en Netflix que se llama, no sé si la han visto, si la han visto podrían compartir qué pensaron cuando veían la serie, es corta, se llama Poco Ortodoxa, que habla de es una experiencia de la vida real, está basada en un libro, en una novela, está basada en una historia verídica, en la que por el hecho de ser mujer, la protagonista debe responder a grandes cambios. Tenía 13 años, la casa y demás, es judía ortodoxa, implica que toda su vida se empiece a modificar a través de la edad de poder gestar, a través de responder a ciertos estereotipos basados en su condición sexual y de género, a estar al servicio de un varón, tanto en la sexualidad, en el mantenimiento del hogar, en las posibilidades de soñar, esa posibilidad de ser en el mundo, de la posibilidad de poder tener, ser o estudiar o estar en contra, y el peso que implica no poder responder a lo que se espera por el hecho de ser mujer. ¿La han visto la serie? Es corta, si no la han visto, véanla desde la mirada eh, de género. No, quedé yo sola, profe. No, Ay, no la he visto. Ya me han hablado mucho de ella. Igual se ve en el cotidiano, ¿no? Es como la peli que se ve en el cotidiano, en un ¿vos montón de lados. ¿Qué? qué sentís de, qué sentís de esto que voy diciendo yo? ¿Lo No, podés sí, ver? no, sí, no me es un tema ajeno. Em, veo, coincido, comparto. em, y eso, creo, no he visto la serie esta en particular, pero creo que eso, eh, que es cotidiano, vamos caminando por la calle y lo vemos, estamos en casa y vemos estos roles, estos juegos de roles, estos lugares estereotipados, bueno, nada, todo eso está fuera de la tele, digamos, está acá entre nosotros. Claro. ¿Y cuánto duele cuando uno no puede eh, responder a esos mandatos que la sociedad nos ha impuesto por el hecho de ser mujer, y que uno puede eh, mirar con actitud crítica si puede, si quiere o no quiere, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero hay que pensar en la posibilidad de los otros que no tienen la posibilidad de eh, poder observar lo que implica lo que la sociedad les está mandando, los roles que les está mandando a cumplir. Eh, yo creo que este tema, en lo personal, es un tema muy importante para la carrera de ustedes. De hecho, en antropología, que el cuatrimestre que viene lo vamos a volver a desarrollar y lo vamos a profundizar, creo que es importante para la carrera que han elegido, porque precisamente el objeto de trabajo, el objeto de estudio de ustedes son las mujeres. Entonces, poder dimensionar cuál es la posibilidad de la solicitud de auxilio de una mujer, de la posibilidad de dimensionar qué es lo que está vivenciando y mirarla con ojos comprensivos, críticos, es como abrir la posibilidad a ser un buen profesional o a ser un profesional mediocre. Y también habla del compromiso real con las personas, una profesión que tiene la base en el servicio, cuando la mujer está, y me voy a concentrar en la parte del parto, porque en realidad ustedes no, los obstetras no solo trabajan
en la parte del embarazo, sino que trabajan en la prevención, trabajan en, en todo el combo de salud reproductiva, trabajan con la homosexualidad, trabajan con la transexualidad. No es un ambiente único, sino que implica repensar cuáles son las condiciones de verme a mí como profesional en ciertos contextos que implican que yo los aborde con actitud crítica y responsablemente, ¿sí? Por eso es un tema que presta para mucho debate y que en la clase en vivo, digamos, tiene otra riqueza. Las palabras, las miradas, la interrupción, tiene otra riqueza. La virtualidad lo pierde, primero por la posibilidad de acceso y después por esta frialdad que se genera. Pero es un tema para desarrollar, para debatir, para trabajarlo, para mirarlo, para mirarme, para situarme, para criticar, para repensar a dónde estoy parado. Y eso es lo que necesita un profesional de la salud. ¿Sí? Claro, creo que un punto bueno desde donde arrancar a pararse es desde mirarse uno mismo, porque hay veces que es mucho más fácil ver el machismo o el patriarcado o incluso mismo el capitalismo afuera y nos cuesta identificarlo en nuestros propios actos, en nuestra propia vivencia, en nuestro propio cotidiano, cómo nos atraviesa y nos interpela momento a momento, en cada pensamiento, ¿no? Entonces, como empezar a autoobservarse, identificar los micromachismos que tenemos día a día, hombres, mujeres, como que no tiene diferenciación ni de sexo, ni de género, ni de nada, ¿no? Como nadie está a salvo de ser porque mamamos eso, venimos de eso, nos criamos con eso y eso replicamos hasta que podemos frenar y decir, ah, bueno, miro, observo, cómo quiero, cómo pienso, cómo voy a actuar, pero como hay veces eso, es mucho más fácil verlo afuera que frenarse e identificarlo en la propia vida, en el propio cotidiano, en el propio accionar. Entonces, capaz que como iniciándonos en esta carrera está bueno eso, empezar a verlo en uno, porque después cuando nos encontremos con una mujer o una familia en determinada situación, para no mirarlo con los ojos del juicio, hay que haberlo trabajado previamente en nosotros, muy profundo, como para poder Yo acompañar. les voy a compartir un video que no sé si lo han visto, que es sobre el sistema de salud. Me parece que tiene un peso simbólico muy fuerte y en la construcción de profesionales tiene, en profesionales de la salud tiene un peso muy, muy fuerte, porque precisamente reproduce un ámbito en un consultorio en donde se espera que el paciente sea una mujer o un varón heterosexual y que cuando viene a pedir material para cuidar su salud sexual, se lo piensa como desde la heterosexualidad, entonces se va sesgando la posibilidad de atención, se va Claro, sesgando la posibilidad de servir realmente. Yo soy trabajadora social, si yo no me voy a plantear a dónde me paro en un contexto histórico social, la universidad fracasó, yo fracasé como estudiante y a eso me refiero, a construirnos responsablemente. Eh, eh, es como muy fuerte, ya cuando lo veas al video, yo voy a subir 2 videos, cuando lo veas a este video precisamente, el práctico se va a basar en eso, en esa actitud crítica a lo que yo me esperaba y lo que la realidad no es. lo creo. Bueno, tiene, o sea, sin irnos al video que no lo vi, el año pasado encaramos acá con un grupo yo soy de Córdoba, del Valle de Calamuchita. Encaramos un proyecto que unía dos valles, que, que era como un observatorio de cumplimiento de determinadas leyes en relación a salud sexual y reproductiva, tanto, bueno, a nivel educativo y a nivel de atención de la salud. Y era más abordado desde un cuestionario a mujeres y en general era esto, lo que se leía después del cuestionario era eso, que cuando una mujer iba a pedir un método anticonceptivo, era pensado desde lo heteronormativo, como Totalmente. nunca, sobre que no existe, digamos, otra posibilidad en los centros de salud no existe hoy acceso a un cuidado para mujeres lesbianas o que elijan eso, encuentros sexuales con mujeres,
ni siquiera se le pasaba al profesional por la cabeza decir, bueno, también existe esto, pero no tengo para ofrecértelo. O sea, ya Totalmente. una mujer que va a pedir un método anticonceptivo es un preservativo, o bueno, para no quedar embarazada, no cabe en el inconsciente colectivo, digamos, todavía la posibilidad de que sea otra cosa. Vos fíjate, este video que yo les voy a compartir es un video que se está dando en la Universidad Nacional de Córdoba en el contexto de la ley Micaela, en esto Ah, de, bueno. de trabajar con la universidad para adentrarla dentro del enfoque de género y poder mirar a las disidencias, Claro, porque formar profesionales de la salud desde la heteronormatividad, creyendo que hay repitiendo esto de una única dirección del deseo, varón, mujer, mujer, varón, implica sesgar una gran cantidad de parte de la sociedad, negando la posibilidad de prevención de la salud, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de tratamiento, de acercarse al sistema de salud por el hecho de no ajustarse a esa heteronorma. Entonces, me parece que es riquísimo ese video para compartir y para analizarlo y posicionarlas a ustedes como profesionales. claro. Me parece que es de un valor muy grande entender que no existe, como a mí me costó en mi carrera, entender que no existe un escenario ideal, existen diferentes escenarios y cómo me debo poder posicionar ante diferentes escenarios, porque al fin y al cabo debo ser responsable con la profesión que he elegido, pero sobre todo porque estoy al servicio de alguien. ¿Cuánto le niego la posibilidad de ser feliz, de ser en el mundo, de reproducir su cotidianeidad sin culpa? Quizás un pedido de auxilio yo lo tengo 2 minutos y puedo ayudarle a relajar su vida y acomodar su vida 1 minuto de contención. Y si yo sigo porque tengo 80 pacientes para ver, no sé, siempre uso la misma analogía, si no tienen ganas de, de involucrarse con personas, estudien para construirte el vapor, Elegí sería otra como, cosa, claro. claro, hay como no es por ser doctora o por, es jugar con la vida de las personas, muchas veces en antropología utilizo esto de viene una paciente y viene y el marido habla, y cuando yo la dignifico a la mujer, cuando le pregunto, ¿vos cómo estás? Y el marido me contesta, la pareja, no, se siente mareada, ¿cómo la invisibilizo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es el lugar que en el que me voy a posicionar yo? ¿Qué elijo ser? Elijo ser una repartidora de pastillas anticonceptivas y una recibidora de niños o niñes y no elijo trabajar con personas. Esa vuelta de rosca, esa posibilidad de trabajar de manera holística, integral, emocional, implica toda otra mirada, posicionarnos desde otro lugar, pero no significa que esté, que no se pueda hacer, significa que debe haber un compromiso y para ello hay que deconstruir una serie de pautas bien construidas por un sistema de dominación que debe ser puesto en jaque y que ahí van a saltar todas aquellas resistencias a ese jaque. ¿Sí? Sí. Eh, Lucía, Na- interrumpime las veces que te no, parezca, yo porque te este tengo que tema para pedir eso. perdón porque me da mucha pena irme, pero me tengo que ir a trabajar y me da pena dejarte sola. No, Eh, la clase, porque la clase la voy a grabar, Perfecto. Pero así la después, puedo ver. después más tarde me conecto y cuando la suban y la veo. Muchas gracias, me parece un tema muy interesante. Estaría buenísimo encontrarnos y Dale, dale. charlar. Igual lo vamos a hacer el año que Eh, viene, el cuatrimestre que viene también. Buenísimo, buenísimo. Ya va a haber oportunidad. Gracias, Nadia. Nos vemos igual la semana que viene. No, no, por favor, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Bien, voy a seguir desarrollando el tema. Entonces veníamos hablando recién con Lucía de esto de la posibilidad de ser en el mundo. ¿Qué es este ser en el mundo? Esta posibilidad de que por ser varón o por ser mujer se implican ciertas posibilidades. Entonces el patriarcado como un sistema de organización social, basada en esa superioridad del varón, en esa jerarquía del varón por ser de la mujer, propone también como jefe de familia y tiene ese poder de control y decisión sobre los otros miembros de la familia.
Esto que nosotros vemos de ubicarnos en la mesa, el varón en la punta, este varón que tiene acceso a al televisor que se encuentra delante de la mesa por toda una construcción específica, que no vamos a entrar en ello, pero este varón con acceso al televisor de manera cómoda, con un panóptico que se abre al control total de la mesa, y como un varón que tiene la autoridad. Y recién decía Lucía, pero nosotros las mujeres también jugamos ese rol de micromachismo. Claro que sí. Cuando yo digo es hora de poner la mesa y llamo a mi hija y no llamo a mi hijo, construyo varones que se sientan a la mesa y tienen todo servido. Y construyo mujeres al servicio de varones. Cuando yo digo es hora de ordenar la casa y no lo llamo a mi hijo varón a limpiar la casa y solo la llamo a mi hija mujer, les voy enseñando a ambos qué significa ser varón y qué significa ser mujer. Y en esto de que reproducimos, y esto no quiere decir, ay, qué mal, todas las mujeres y todos los varones reproducimos pautas culturales aprendidas basadas en este patriarcado. Esto de niños que no obedecen, entonces, ay, ya vas a ver cuando venga tu papá. Al papá, chan, le ponemos el traje de autoridad ogro, que cuando llegue se acabó la joda. ¿Sí? Vamos por ahí. Dentro de esto se ubican ciertos niveles jerárquicos al varón en diferencia de la mujer. Con la llegada de la industrialización, con la llegada de el trabajo a grandes, fuera del trabajo en el campo, en donde era una producción familiar, de trabajo más en grupo, si se quiere, no encuentro la palabra. Con la llegada de la industrialización, el varón es el primero que accede a puestos de trabajo. Y se empiezan a marcar claramente las diferencias entre quién sale a trabajar y quién queda dentro de la casa. Como quien quedase adentro de la casa no trabajara, si no trabajase o trabajara. Entonces este varón que sale a trabajar empieza a tener independencia económica. Esta mujer empieza a tener cada vez más dependencia económica. Estos hijos dependen de esa mujer que depende de ese varón económicamente para la reproducción cotidiana de su existencia. Con el paso del tiempo, los hijos varones tenían mayor posibilidad de entrar a trabajar a estas fábricas. Entonces, eso les brindaba cierta independencia económica y poder liberarse, no es la palabra que busco, poder independizarse de las familias, ya que pueden sustentar económicamente su propia vida y hacer su vida de manera individual. Pero la mujer no tenía la misma posibilidad de acceso al trabajo, sino que debía quedar replegada ante la posibilidad de lo que los varones pudieran trabajar, como el cuidado de la casa y la familia. Entonces se van marcando muy claramente esa división sexual del trabajo y ese yo me quedo en casa y ese él sale a trabajar. Así también se conforma esto de que en las familias, y ustedes lo pueden ver claramente, cuando la abuela o la mamá se enferma o el papá se enferma, ¿quiénes son los cuidadores? Los cuidadores son la hija soltera que no tuvo hijos o que no tuvo un matrimonio o conforme una pareja, que debe hacerse cargo del cuidado de los padres, porque el hijo no responde a eso, no se le pide, y esto no quiere decir que es universal, quiere decir que es en lo general lo que más ocurre. Bien, recién hablábamos con Lucía esto de la heteronormatividad. ¿Qué es esto? La heteronormatividad es esa norma en la cual las sociedades se han ido basando para atribuir esos roles por ser varón y ser mujer, y en la que reconocen solo dos cuerpos, el varón y la mujer, que existen dos géneros, el masculino y el femenino, y esa única dirección del deseo heterosexual, negando todas las posibilidades de sexualidades que no sean aquellas que se basan en la heteronormatividad. Claramente desde esta norma se imponen esos roles de los que venimos hablando a través de las diferencias anatómicas de lo biológico. Ante esto,
ante la negatividad de todas aquellas posibilidades de ser en el mundo y de expresar nuestra sexualidad, tenemos como resultado una sociedad homo, lesbo, travesto, transfóbica. Con fuertes rechazos, con fuertes, hasta hace no mucho tiempo, no había derechos reconocidos para todos aquellos que no respondían a esta heteronormatividad. De hecho, el matrimonio igualitario es una ley muy nueva. Las parejas se conformaban de manera homosexual, viviendo, compartiendo la reproducción cotidiana de la existencia, como una sociedad conyugal, ambos trabajando para levantar una casa, para cumplir un proyecto. Y cuando uno de ellos se enfermaba, dueño de la casa, la pareja no tenía posibilidad de reclamo sobre la herencia, no podía cuidarlo al hospital porque no era familia, no podía acompañarlo en su lecho de muerte, pareja. Entonces, el sistema de derechos se va ayornando conforme la sociedad va cambiando y va poniendo las normas. La realidad es que, como hablábamos recién, la homosexualidad se saca del libro de enfermedades recién en 1990. Es decir, que el sistema judicial, el sistema legal, las normas legales, las normas escritas, van a ser muy nuevas, precisamente porque la mirada está reconociendo a esos otros, y reconocer a esos otros no es instantáneo. De hecho, todavía, eh, como hay crímenes por el hecho de ser mujer, hay crímenes, hay víctimas mujeres por el simple hecho de ser mujer, hay víctimas travestis por el hecho de ser travestis, víctimas homosexuales por el hecho de ser homosexuales. ¿Por qué? Porque el peso simbólico de esta heteronorma es tan grande que provoca este rechazo ante las disidencias, ante todos aquellos que no responden, que somos más. Bien, entonces el mandato social que se le espera a la mujer, que se le impone a la mujer, es que por el hecho de tener ciertas características biológicas debe ser, que al ser mujer, debe ser heterosexual, debe gestar, no debe ser promiscua, porque eso está mal. Fíjense el significado de fácil en el diccionario. Ante esto, una pensadora contemporánea plantea que si ser mujer implica todo esto, yo no soy mujer, no puedo responder a todo esto. ¿Sí? Bien. La próxima placa, que les comparto, habla de los principios del feminismo. Y estos son 3 principios, claramente visibles para Diana Mastia. El principio descriptivo es aquel que me permite a mí probar con certeza datos estadísticos para basarme en ellos. Es decir, sabemos que el 70% de los pobres en el mundo son mujeres. Que esa condición se agrava más si tu color de piel es morocha o tiene rasgos originarios y no respondes a esos estereotipos que el capitalismo intenta instalar todo el tiempo. Podemos decir que si sabemos que una de cada 5 mujeres es violada, tenemos grandes posibilidades de morir en manos de un femicida en nuestra casa. Una de cada 5 mujeres es violada y una de cada 3 mujeres es abusada, sufre algún tipo de abuso. Es decir, que si ustedes se posicionan dentro de un grupo de amigas, de amigues, en donde haya mujeres, la estadística plantea que al menos una de cada 3 sufre algún tipo de abuso. El principio prescriptivo es aquel que hace una valoración sobre esa mujer, sobre lo que debe y no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y un principio práctico. Este principio práctico implica que implica un compromiso, implica estar dispuesto a hacer cualquier cosa que yo tenga a mi alcance para modificar esta condición de roles que hablábamos recién con Lucía. Esto de reproducirlo en lo micro.
Yo no necesariamente eh, para luchar contra estos mecanismos y para luchar contra este modelo de dominación, tengo que hacer grandes hazañas, simplemente desde los microespacios, pidiéndole ayuda a mis hijos para que me ayuden a levantar la mesa, para que trabajemos en conjunto, no es una ayuda, sino que poder trabajar con esto de no es mi marido me ayuda, sino que somos un equipo, y lo hacemos juntos porque convivimos juntos, porque es donde reproducimos nuestra existencia, donde vivimos con. En estas dicotomías estereotipadas que aparecen para hombres y mujeres implican que para lo masculino es todo aquello universal, es todo aquello racional, abstracto, lo público, los derechos, la mente. Para lo femenino se deposita aquello que es subjetivo, la emocionalidad, lo privado, el mundo privado, el oikos, que era el oikos, era el hogar, está replegado, el oikos era como lo desvalorizado, la casa, las tareas del hogar, estaban trabajadas desde esa mirada hacia la venida del género. Eh, entonces, ¿qué se espera para ese varón? Si sos, en principio, es activo, o sos A o sos B. Esa A o B está definida por las características biológicas. Y este principio excluyente no existe el C. No hay posibilidad en la mirada de un otro que no responda a esa heteronormatividad. Entonces tenemos dicotomías sexualizadas, jerarquizadas y estereotipadas. Esto se espera para varones y mujeres. Voy a ir un poquito más rápido. Ya veníamos hablando de la división sexual del trabajo. Y estos roles que se esperan, fíjense, hay juego de dónde pongo el rosa y dónde pongo el azul. Estos juegos que se esperan para varón, estos juegos de roles que se esperan para varón, que tiene la obligación de mantenimiento económico de la familia. Se espera de él que traiga el dinero para subsistir. Es la autoridad principal de disciplinamiento de la casa. La mujer es la responsable de las tareas eh, reproductivas, ese triple rol que se le asigna a la mujer biológico de poder prestar, cotidiano, de llevar adelante la cotidianidad diaria, la reproducción de la vida cotidiana, y el social, esto de que si mi vecina se separó o necesita una ayuda en la casa, yo junto ropa, o le pido a mi marido que le arregle, no sé, la pérdida de agua, o organizo una colecta en el barrio. Este rol de compromiso social está destinado para las mujeres. Esto que hablábamos recién del servicio, estas premisas tradicionales de consagrarse a los otros, de estar al servicio de, la inferioridad en relación al varón, y esta marcada pauta de la asexualidad de la mujer. Esto de que o sos madre o sos virgen, si sos madre, una madre abnegada, delicada, dulce, fíjense cómo nos venden las publicidades de huevitos Kinder, una madre que está haciendo la tarea. Ay, contemos uno más de chocolate, es mentira, no existe. Bien, acá les comparto una placa para que pongamos sobre blanco lo que vamos hablando, que es una placa de la Fundación Western, que plantea, bueno, ¿qué es esta expresión de género? ¿Qué es la expresión de género cuando hablamos? Es el género que mostramos al mundo a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo interactuamos. Eso es la expresión de género. La identidad de género es la forma en que cada persona siente su género. Puede corresponder o no al sexo asignado por nacer, es decir, a ese género que cada persona siente, independiente de que haya nacido hombre o mujer. A eso nos referimos cuando hablamos de la identidad de género. El feminismo se conforma como un movimiento a través de tres grandes olas. El feminismo de los 70, que es el llamado feminismo de la igualdad, en donde las mujeres
pretenden tener la posibilidad, anhelan tener la posibilidad de ser consideradas iguales ante los hombres, iguales para acceder a cargos políticos, a cargos gremiales, a la misma paga por la misma, por el mismo trabajo. Eh, esta ola pone el foco en la discusión en lo que esto sea para varón o a que aquello sea para mujer. Buscar la posibilidad de que todos tengamos las mismas oportunidades, de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los varones. Ya en el feminismo de los 80, que es el llamado feminismo de la violencia, la segunda ola, eh, las mujeres dicen, no, este movimiento plantea, no, antes queríamos ser iguales, ahora sabemos que no somos iguales, hombres y mujeres no somos iguales, nosotras gestamos, esa es una gran diferencia. El hecho de gestar implica otras cuestiones a tener en cuenta dentro de estas posibilidades de ser en el mundo. Y el feminismo de los 90, que es el feminismo crítico, que va a poner en discusión esto de no es cierto que entre dos conceptos antagónicos no exista nada en el medio, no es cierto que que solo existan varones y mujeres, en el medio hay mucho más que está invisibilizado, que se busca la igualdad de género, de raza, la igualdad de personas, no de trajes puestos. Yo les comparto en la página, en el Moodle, dos videos, recién comentábamos con Lucía, uno tiene que ver con posicionarse dentro de la posibilidad dentro de un consultorio, y el otro video tiene que ver con eh, cómo a través de la música se nos construye. Después les cuelgo la actividad. Bien, acá yo traigo dos placas más, una placa que habla de la violencia simbólica y cómo, de qué manera se nos construye a las mujeres como tal a través de este sistema de dominación patriarcal, cosificante, opresor, donde los modelos de belleza son a seguir que nos imponen son tan antinaturales que atentan contra nuestra salud misma. Un modelo de una mujer delgada que se le ven las costillas, rubia, como intentando responder a, a ese estereotipo de belleza. Fíjense cómo nos construyen a través de la publicidad. ¿Cuántas veces es la mujer la que está lavando y que recibe la ayuda de, por ejemplo, Mr. Músculo o un hombre que viene a traer la solución para que no friegue? Porque la mujer es la que tiene que fregar. Las propagandas de pañales siempre tienen una mujer famosa de turno que está embarazada y que se usa como modelo a seguir. Si bien estas publicidades han ido cambiando a fin de mirar con un enfoque de género, porque la mirada de la sociedad ha ido cambiando, no porque tengan buenas intenciones, ahora podemos ver a varones dentro de las publicidades de pañales o a varones limpiando, pero no es importante. Fíjense, más violencia emocional. Y le tengo que explicar a la imagen de la interpretación. Fíjense una imagen sexualizada. ¿Qué tiene que ver la moto con la mujer en bikini o no sé, en bikini, un top, un short, lo que sea, con tacos, para la venta de una moto? Ahora, ¿cómo yo identifico que estas publicidades son sexualizadas, que tienen una bajada de línea importante para la conformación de los estereotipos de género? Cuando yo pongo al varón en el lugar de la mujer, ¿cuántas motos va a vender esa imagen? Ridiculizando. Los memes, está lleno de memes que desvalorizan a la mujer. Esta bestia, que por ser bestia el hombre puede ser bestia, podemos empezar con fondos de Disney, bella, que estudia, que llama bella, que flaca, que se enamora de él, porque lo ve más allá, según el cuento, pero el meme le dice que en realidad la mujer lo deja y cuando le dice que es millonario vuelve con él. Y acá les comparto una imagen de una publicidad con el inicio del año escolar en 2020, fíjense. La conducta sexualizada de las niñas. Esta pauta publicitaria fue sacada, apareció en todos los shoppings, fíjense
para vender uniformes la necesidad de sexualizar la conducta de los niños. La droga y la pornografía infantil son las industrias más ricas de tema capitalista, y fíjense de qué manera se legitima a través de campañas publicitarias el hecho de la venta de un uniforme con una niña actuando de manera, si se quiere, sexualizada, muy ajena a un niño eh, cuidado, ¿no? La imagen de una niña en esa posición y demás. Jabones, jabones para lavar ropa para cada mujer, ¿what? Cada mujer. Ropa celeste para la mujer delicada, la ropa roja para la mujer ardiente, ese tipo de publicidades de jabón que van marcando diferencias. Fíjense lo que se considera bello. ¿Qué es lo bello? Estos estereotipos de belleza tan marcados que se alejan de la posibilidad de eh, responder a ellos, y que siguen marcando eh, eh, estereotipos bien diferenciados. ¿Qué sería lo lindo y qué sería lo feo? ¿Qué sería lo de moda y qué no? ¿Qué se valoriza y qué se desvaloriza? Desvalorizar culturas ancestrales porque no se uniforman con respecto a lo que el sistema de dominación baja, y son considerados las personas de mayor edad feas, como que ya no sirven, morochas o morochos, eh, que no responden a estos estereotipos de delgadez que se deben responder. Bien, ella presenta Diana Mafia, autora que venimos desarrollando. eh, Ella ha trabajado sobre el feminismo y dice, ¿qué es lo primero que debemos decir? El feminismo no lucha por ser superior, la superioridad de la mujer por sobre el varón. El feminismo lucha por que cada persona pueda asumir su identidad de género y su sexualidad sin ser discriminada o castigada por ello. No queremos que nadie esté por encima de las mujeres, ni de los hombres, ni de las disidencias, ni de nadie. No queremos jerarquías. Por eso lucha el feminismo. Que la justicia llegue a todos, eh, para limitar todas esas posibilidades de hostigamientos, de violencia hacia las mujeres. En 2018, 6.000 niños quedaron sin mamá en manos de un femicida en Argentina. Ahora las cifras de posibilidad. Rita Segato, acá no me he dado cuenta que en la placa se borra la primera parte del nombre. Rita Segato, perdón, es una antropóloga que dedica su trabajo de investigación en trabajar sobre los estereotipos de género, sobre lo que el género implica, y trabaja en proyectos de investigación referidos a entender la violencia de género, entre muchos de sus estudios. Eh, hay una experiencia en las cárceles de Brasil, en donde su diagnóstico final, lo que descubre frente al pabellón de abusadores y violadores, que todas estas prácticas tenían la necesidad de corregir a estas mujeres que no estaban respondiendo frente a lo que se espera de ellas por ser mujeres. Pero todas estas mujeres que de repente se encuentran en contra de todo lo que estamos vivenciando, son miradas por otras mujeres que no comparten la misma mirada, y se deposita la mirada en las marchas, en la violencia que expresan las marchas, y no se detiene la mirada más allá, no se detiene la mirada en lo que está pasando. La televisión se encarga de focalizar nuestro juicio en si se rayaron paredes o no, pero no se encarga en hacer esa eh, gran aporte de criticidad frente a la posibilidad de volver a mi casa sin tener que avisarle a mi amiga que llegue bien y va y que no pasa nada. Les presento a Paul Beatriz Preciado. Es un filósofo feminista que ha estado trabajando sobre la teoría queer.
es de muy difícil lectura, pero no significa que no lo puedan leer, lo puedan buscar. Es muy interesante el aporte que hace sobre la teoría queer. Y en base a esto de género plantea precisamente que, si pueden leer la placa, dice, no hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, cromosómicas, genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad de género, de lo masculino o de lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas. Esto que estamos hablando de que el género se construye. Bien, estas epistemologías feministas eh, van a determinar de qué manera se construyen los saberes. Y fíjense que cómo se construyen los saberes, cuáles son los saberes que se legitiman. Eso de qué es lo que se acepta como verdadero y qué no. El objeto es la ciencia, el ideal es el sujeto objetivo, descartando toda subjetividad, descartando toda posibilidad de, 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 de vernos, de permeabilizarnos. Habla de el principio de reemplazabilidad, del lenguaje que evita ambigüedades de lo formal, de lo masculino, esta filosofía del lenguaje que hablábamos recién cuando empezamos la clase, de que podemos tener muchas críticas en base a el lenguaje inclusivo. Cuando yo hablo, he estado dando la clase, yo no estoy cuidadosa de no utilizar el término hombre, porque a través del término hombre se ha universalizado y se ha invisibilizado a la mujer, por eso he estado hablando de varón y mujer. En esa filosofía del lenguaje, en ese lenguaje construido simbólicamente para nombrar aspectos de la realidad y ese peso simbólico que se transmite como un bien social y cultural, tiene un peso de construcción significativo en nuestro género. Dice que la filosofía feminista tiene mucha mala prensa, que en realidad quien mira tiene sesgos androsesgados, es decir, ese varón androcéntrico, ese varón que juzga y determina cuáles son las miradas positivas o negativas sobre las mujeres. Este sistema de dominación, que es una herencia de 5.000 años, en donde la mujer ha estado subsumida a la autoridad de un varón, la posibilidad de acceder al saber, que no tenemos como igualdad. Entonces nos acostumbramos a que se nos nombre a través de palabras que se pretenden universalizables, pero que no aparecemos en ellas, no estamos, ni las mujeres, ni las disidencias. Se espera un tipo de género, una posibilidad de género, que implique responder a la heteronormatividad. Bien, voy a dar por terminada la clase. A continuación les voy a dejar 2 videos. Estos 2 videos, no sé si de los aquí presentes alguien quiere decir algo. Han estado bastante en silencio. Les voy a dejar 2 videos. Estos videos estoy yo con yo. Videos que les voy a dejar van a ser para trabajar una actividad práctica muy simple, muy corta. Les voy a dejar las consignas. Espero que puedan que les sirva tanto para su conformación, su, su trabajo en construcción como profesionales, como para la vida diaria. Vamos a continuar la clase. Muchas gracias y hasta luego.